Me llamo Isabel Martín y ya tengo 83 años. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que si no lo digo ahora, tal vez me llevaré todo esto a la tumba. Y hay cosas que una vez que se entierran con la gente, nadie más las conoce jamás. Y yo no puedo dejar que eso suceda, no para que me perdonen, tampoco para que nadie me tenga lástima. Solo espero que, si hay alguien allá afuera que esté viviendo días oscuros como los que yo viví, sepa que no está solo. Y sepa que el mal, si no se revela, continuará. Nací en un pueblito cerca de Ávila, donde las antiguas murallas de piedra siguen en pie después de siglos, donde las mujeres pasan toda su vida sin salir de los campos y del mercado. Mi madre era una de ellas. Se llamaba Pilar. Una mujer guapa, modesta, amable, pero la suerte nunca fue buena con ella. Mi padre murió de pulmonía cuando yo tenía 4 años. A partir de ahí, mi madre me crió a mí y a mi hermana menor, Carmen, que era 4 años menor que yo. Éramos pobres, pero nunca sentí que nos faltara nada. Tal vez porque en aquella fría casa de piedra siempre había algo cálido. Tal vez la risa de Carmen o las manos de mi madre peinándome el pelo cada mañana. Cuando cumplí 9 años, mi madre empezó a toser mucho, tosía sin parar, hasta que se le ponía la cara pálida después de cada ataque. Pero seguía yendo al mercado, cosiendo la ropa, cocinando, haciendo todo como si nada pasara. Hasta que un día la vi desmayarse en medio del mercado. El médico del pueblo diagnosticó cáncer de pulmón en fase terminal. Tal vez solo le miro y se queden unas semanas, dijo. Pero mi madre no lloró. Solo me miró fijamente y me dijo: tienes que ser fuerte, Isabel, más fuerte que yo. No entendí por qué me dijo eso hasta unos días después, cuando apareció Sergio, un hombre de mediana edad de Segovia, presentado como amigo de mi madre. Solía visitar a mi madre a menudo, trayéndole flores, azúcar y cuentos que la hacían reír. No me caía bien. Había algo en su mirada, en la forma en que nos miraba a Carmen y a mí, que me hacía sentir incómoda. Pero mi madre tenía esperanza. Una familia completa con padre y madre nos hará más felices, dijo. Menos de 2 meses después se casaron. La boda fue sencilla, con pan negro y sidra. Sergio prometió que nos cuidaría como a sus propios hijos, pero incluso una niña de 10 años como yo entendía que las promesas son más frágiles que un vaso de cristal. Al principio parecía amable, especialmente delante de mi madre, pero me di cuenta de que a menudo llegaba tarde o susurraba por teléfono cuando mi madre no estaba en casa. Un día le oí discutir con alguien fuera, con voz áspera. Voy a pagar, pero dame más tiempo. Ya casi me llega la mercancía. No entendí, pero mi instinto me decía que algo andaba muy mal. Cuando mi madre murió, justo un mes después de la boda, lo vi aliviado. Ni una lágrima, ni una palabra de consuelo para mí ni para Carmen. Solo se preocupó de llamar a alguien para que se llevara el resto de sus cosas. Y luego desapareció durante todo el día. Empecé a tener miedo. Miedo al silencio en la casa sin mi madre, miedo a la mirada fría de Sergio y miedo al vacío en mi corazón. Unos días después del funeral, una mañana fría, me llamó temprano. Sígueme, dijo. Le pregunté a dónde íbamos, pero no respondió. Solo me puse el viejo abrigo de lana de mi madre y lo seguí en el carruaje. Atravesamos caminos brumosos, salimos del pueblo, entramos en el bosque y llegamos a una extraña cabaña de madera junto a la colina. En la puerta, una mujer mayor, vestida de negro, esperaba. Nadie sonrió. Nadie nos presentó. Sergio puso la mano en mi hombro, un poco más fuerte de lo normal. Es un poco terca, pero sabe lo que hace. Puedes empezar esta noche. Me volví con los ojos muy abiertos. Papá, ¿qué estás diciendo? Pero no me miró. La mujer le metió en la mano un fajo de billetes. Sergio los contó cuidadosamente y asintió. Papá, por favor, no quiero quedarme aquí. No me dejes.
Me aferré a su abrigo, gritando hasta que me quedé sin voz. Pero me quitó la mano, dedo a dedo. No dijo nada, solo subió rápidamente al carruaje, cerró la puerta de golpe y se marchó, dejándome sola entre dos extraños y la pesadilla que comenzó entonces. Me quedé en el rocío de la mañana, con las manos temblorosas por el frío y el miedo. Beit, mujer, me miró como si fuera una mercancía que se entrega. Dijo, ¿tu nombre? No respondí asfixiada. Me abofeteó. ¿Tu nombre? Isabel, dije, casi en un susurro. ¿Isabel qué? Isabel Martín. Asintió. Entró en la casa. Cuando la puerta de la cabaña se cerró de golpe tras de mí, supe que ya no volvería a ser una niña. La mujer que me recibió ese día no sonrió, no preguntó, no me llamó por mi nombre. Solo gritó, arriba, habitación número 6, silencio, no mires a tu alrededor. Una voz seca, como si yo no fuera una persona, sino una mercancía entregada con retraso. La habitación número 6 era una habitación larga, con paredes encaladas amarillas, una cama de hierro oxidada, una manta delgada como el papel y un olor a humedad que acechaba en cada esquina. En la habitación había casi 10 personas, ninguna mayor de 16 años. Nadie me habló. No hubo preguntas ni saludos, solo miradas vacías y un silencio pesado hasta el punto de asfixiarse. Me senté en la cama junto a la ventana, tratando de mantenerme despierta. Esa noche no pude dormir. El crujido de la cama, los jadeos por las pesadillas, la persona que lloraba en silencio al otro lado de la habitación, todo como agujas que me clavaban en el pecho. No entendía qué era este lugar, pero estaba segura de que no era la escuela como me había dicho mi padrastro. A la mañana siguiente, antes de las 6, la puerta se abrió de golpe. Una mujer alta, con el pelo recogido, con fuerza, entró con un látigo de mimbre en la mano. ¡Arriba! ¡Hacer fila!, gritó. Después supe que se llamaba doña Teresa, la directora del centro. Nos llevó por un largo pasillo, pasando por habitaciones cerradas, hasta una habitación espaciosa con una lámpara de araña y una mesa de fiesta. Aquí es donde vais a trabajar, servir, aprender a complacer a los clientes, dijo con la mirada fija. A partir de hoy os formaremos para que os convirtáis en señoritas adecuadas. Me estremecí al oír la palabra formación. Algo iba muy mal. Las miradas de los niños que me rodeaban estaban vacías, como si alguien les hubiera quitado el alma del cuerpo hacía tiempo. En la cena de esa noche, me tocó servir el vino a un hombre mayor, gordo, con bigote recortado y perfume que aturdía. Se llamaba Don Félix, uno de los clientes habituales del centro. Me miraba de arriba abajo, con las manos en el cuello de la camisa y una sonrisa en los labios. «¿Eres nueva, preguntó con voz arrastrada. Asentí. «Bien, me gusta lo nuevo». Me eché atrás un paso. Él sonrió, ofreciéndome la copa de vino. Serví con la mano temblorosa hasta que el vino se desbordó. «Torpe», murmuró. Y luego me puso la mano en la cadera. Por instinto, le aparté la mano. «No me toques», dije, con la voz baja, pero lo suficientemente alta para que la escucharan los que estaban cerca. La habitación se quedó en silencio por un momento. Don Félix me fulminó con la mirada. Me iba a marchar, pero antes de que pudiera darme la vuelta, me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. Me arrastró fuera de la habitación como a un animal y me metió por la puerta del fondo del pasillo. Me resistí, grité. Nadie ayudó, nadie habló. Fui arrojada al suelo y mi cabeza golpeó el borde de la mesa. Todo se oscureció. Cuando me desperté, estaba en la cama, cubierta de moratones. Me dolía el cuello y tenía los labios agrietados. Tenía un vendaje en la mano. Intenté sentarme y doña Teresa entró. No me miró con lástima, solo dijo con frialdad: «¿Crees que tienes derecho a negarte, Isabel?
¿Crees que eres diferente al resto? Si no aprendes a obedecer, morirás. No respondí. Y así comenzó el castigo. Me llevaron al sótano y me ataron las manos a un poste de madera. La mujer llamada Julia, la mano derecha de Teresa, fue la que me azotó. No dudó ni una vez en golpearme. No recuerdo cuánto tiempo lloré, cuántas veces supliqué, pero recuerdo haber jurado que nunca más me resistiría. Cuando me soltaron, no podía ponerme de pie. Ana, la niña que compartía cama conmigo, me ayudó a volver a la habitación en secreto. Solo dijo: «Cállate, no te hagas la tonta. Aquí nadie puede salvar a nadie». A partir de ese día no me resistí más. Serví el vino correctamente. Incliné la cabeza lo suficiente. Aprendí a mirar al suelo cuando los hombres me tocaban, a fingir una sonrisa cuando por dentro solo quería vomitar. Por la noche, me encogía como un gato callejero, acurrujada en la cama, mordiéndome los labios para no hacer ruido. Lucía, una de las chicas mayores, me susurraba: «Quieren que te quiebres, cuando te quiebras se divierten». No quería romperme, pero ya me había roto. Empecé a salir de mi cuerpo cada vez que me llevaban a la sala. Imaginaba que estaba en el campo, bajo la nieve. Imaginaba las manos de mi madre peinándome el pelo, el olor a pan quemado en la cocina. Imaginaba un mundo diferente, donde aún me llamaran por mi nombre y me preguntaran si estaba cansada hoy. Cada vez que me tocaban, solo repetía una frase en mi cabeza: «Yo no estoy aquí, yo no soy esto». Era la única forma de sobrevivir, de mantener una parte del alma que no me robaran. En aquella habitación silenciosa, solo Ana y Lucía eran los dos rayos de luz que quedaban. Ana me ayudaba a curar los moratones y en secreto me ponía migas de pan en la almohada en las noches que no comía. Lucía, fuerte y perspicaz, me enseñó a aguantar el dolor, a esconder zapatos debajo del suelo de la habitación, a reconocer qué noches había muchos clientes y en qué noches podía refugiarme en el baño unos preciosos minutos más. Una vez, cuando derramé vino sobre el abrigo de un cliente, me quedé paralizada por el miedo, pero él solo sonrió y dijo: «No te preocupes, eres nueva». Me acarició el pelo. Yo sonreí, una sonrisa sin alma como tantas otras, pero en mi cabeza estaba gritando. No sé cuánto tiempo viví allí, no había calendario, no había tiempo, solo había noches y días y heridas que se encadenaban. Hasta que un día, mientras fregaba el suelo, Lucía se acercó y susurró: «Si tienes la oportunidad de escapar, ¿te irás?». La miré durante mucho tiempo, sin decir nada. Luego asentí. Lucía sonrió, el tipo de sonrisa que nunca había visto en nadie de aquella casa. Entonces, a partir de hoy, dijo, tienes que aprender a respirar de nuevo. Después de ese día, cada uno de mis pasos en esa casa ya no eran los de alguien que solo quería sobrevivir. Eran pasos que contaban. Lucía tenía razón. Tenía que aprender a respirar de nuevo, no para vivir, sino para encontrar la salida. Lucía empezó a enseñarme pequeñas cosas que parecían insignificantes. Cómo distinguir los pasos de los guardias nocturnos, cómo forzar las bisagras de la ventana sin hacer ruido, cómo esconder un trozo de cristal roto en el dobladillo de la falda. No pregunté por qué sabía todo eso, solo aprendí. Aprendí rápido, aprendí en silencio. Cada noche, cuando todos se dormían, o mejor dicho, fingían estar dormidos para olvidar la realidad, nos susurrábamos información. ¿Qué hora se abría la puerta trasera hoy? ¿Cuántos guardias había? Si el tubo de agua de la cocina era lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Así, pieza por pieza, se fue formando un mapa en nuestra mente, un mapa que conducía a la libertad. Pero la libertad, para personas como nosotras, nunca es fácil. Nuestro plan era escapar en una noche de invierno. Hacía mucho viento, llovía, mucho.
y había un grupo grande de clientes invitados, por lo que la mayoría del personal estaría ocupado atendiéndolos. Ana y yo fingiríamos que nos dolía el estómago para que nos llevaran a la habitación antes. Lucía, que estaba en la cocina ese día, aprovecharía para cortar la electricidad temporalmente en el pasillo oeste, donde no había cámaras en la puerta trasera. Todo estaba calculado. Correríamos hacia el campo, hacia el camino que conducía al borde del bosque, donde Lucía dijo que había una casa abandonada. Recuerdo la sensación en mi pecho esa noche. No era miedo, era esperanza. Un poco de esperanza demasiado grande para mi pequeño cuerpo en ese momento. Pero olvidamos una cosa. La esperanza es algo que la oscuridad siempre sabe aplastar. Todo salió según lo planeado, hasta que Ana fue descubierta intentando abrir la puerta de la cocina para coger la llave de repuesto. Julia la atrapó. Ella gritó. La alarma sonó por toda la casa. Lucía y yo corrimos, no miramos atrás, pero los pasos que nos perseguían fueron más rápidos. La puerta de atrás estaba cerrada. No pudimos subir por el desagüe como habíamos planeado. Lucía intentó empujarme hacia adelante, pero un brazo me agarró el pelo y me tiró hacia abajo. Me arrastraron de vuelta como a un animal. Y a Lucía solo vi su mirada por un segundo, una mirada que se volvió hacia mí, que no era de miedo ni de ira, solo de una cosa, perdón. Nos separaron. No volví a ver a Lucía en más de un año, y a Ana oí decir que la trasladaron a otro sitio. Los que no saben comportarse serán enviados al campamento base, dijo Julia. No me atreví a preguntar dónde estaba el campamento base. Me encerraron en una pequeña habitación sin ventanas, sin cama, sin luces. Solo me sacaban una vez al día para comer e ir al baño, bajo la supervisión de 2 personas. Todas las noches me pegaban. No mucho, solo lo suficiente para recordarme que estaba equivocada. Cada vez que la vara de madera me golpeaba la espalda, apretaba los dientes para no llorar. Pero en mi corazón algo se rompía en pedazos. A veces pensaba, si muriera ahora, tal vez sería más fácil. Empecé a hablar conmigo misma en la oscuridad, a hacerme preguntas sin sentido. Recordé la voz de mi madre, el pelo de Carmen, los besos en la frente de mi abuela cuando era pequeña. Recordé el olor a pasteles en invierno, la primera vela de cumpleaños de mi vida, las campanas de la iglesia del pueblo todos los domingos por la mañana. Los pequeños recuerdos se convirtieron en lo único que me ataba al mundo. 31 días después, me soltaron. Estaba seca como una rama. Tenía moretones por todas partes y el pelo se me caía a mechones. Pero estaba viva. Y ya no era yo. No hablaba. No miraba a nadie. No reaccionaba. Hacía todo lo que se me pedía. Me levantaba temprano, trabajaba, servía. No respiraba demasiado fuerte. Me convertí en parte de la casa, una sombra sin alma, una marioneta perfecta, pero cada noche me susurraba en mi mente: Lucía no está muerta, habrá otra oportunidad, hay que vivir, hay que esperar. Y luego, un día, en la primavera del año siguiente, la puerta de la habitación se abrió y Lucía entró. Estaba delgada, demacrada, pero con los ojos ardiendo como antes. No corrí a abrazarla, no lloré, solo la miré y asentí. Ella también asintió. Empecé a sentir algo inusual en mi cuerpo unas semanas después del regreso de Lucía. Al principio, solo fueron náuseas leves por la mañana, cansancio constante y dolores sordos en la parte inferior del abdomen. Intenté ocultarlo, intenté pensar que era solo una consecuencia de los meses que pasé encerrada y maltratada. Pero mi cuerpo, aunque destrozado, aunque exhausto, seguía enviando señales claras. Estaba embarazada. No se lo dije a nadie. Hasta que mi barriga no pudo ocultarse, doña Teresa se dio cuenta, pero contrariamente a lo que temía, no se enfadó. Ella sonrió. La primera sonrisa que vi de ella,
pero fue lo que me dio más escalofríos que los golpes de la vara. La chica es valiosa, dijo a Julia con los ojos fijos en mi vientre. Buena sangre, blanca, pelo negro, nariz respingona. A la gente le gustan así. No entendí en ese momento, pero escuché una frase que me dejó paralizada. Vendida. ¡Al extranjero! Grité, lloré. Me arrodillé para pedir que me dejaran tener a mi hijo. Dije que haría cualquier cosa. Fregar el suelo, lavar la ropa, cocinar, incluso no dormir, solo para poder criar a mi bebé. Doña Teresa solo me miró como si fuera un perro que acaba de ladrar sin sentido. No es tuyo, dijo. Es un producto de este sistema. Y deberías sentirte afortunada de que al menos esté vivo. A partir de entonces, ya no se me permitió moverme libremente. Me encerraron en una pequeña habitación junto a la enfermería. Estaba estrictamente vigilada. Solo me permitían comer, dormir y hacerme chequeos periódicos. Cada vez que la enfermera venía a medir mi vientre le preguntaba, ¿está bien? Y cada vez, la joven enfermera, llamada Rosa, solo asentía, evitando mi mirada. Había algo en la forma en que me tocaba, más suave que los demás, que me hacía creer que ella también era una víctima. Empecé a hablarle a mi hijo todas las noches. Me ponía la mano en el vientre y le contaba sobre el pueblo donde nací, sobre mi abuela, sobre las veces que mi madre me llevaba al mercado. No sé si me oía, pero necesitaba hacerlo, para recordarme a mí misma que, aunque él venía de la oscuridad, él seguía siendo la única luz que quedaba en mí. Lo llamé Lily. Ese nombre salió naturalmente de mis labios sin motivo, pero al escucharlo mi corazón se ablandó. Lily, como una flor que crece en el barro, frágil pero orgullosa. Bordé ese nombre en un trozo de tela blanca con una aguja e hilo que robé del taller de costura. Lo escondí en mi ropa interior junto al corazón. Era lo único que podía preparar para mi hijo. Rosa, la joven enfermera, de vez en cuando me dejaba de escondidas una manzana, una rebanada de pan o un paño limpio. Una noche, me susurró mientras me vendaba. «Cuídate, no te rindas, estoy buscando la manera de ayudarte». No me atreví a creerlo, pero me aferré a esa frase como un náufrago a una rama seca. Y entonces llegó ese día. Entré en trabajo de parto en una noche de lluvia, una tormenta tan feroz que parecía que iba a romper el techo. No había médico, solo Rosa y otra mujer. El dolor llegó repentinamente, tan intenso como 1000 cuchillos cortándome el vientre. Sangré, me desgarré, creí que iba a morir, pero no morí. Cuando el llanto de Lily resonó en la habitación húmeda, supe que estaba viva, por mi hijo. Rosa puso al bebé en mi pecho por menos de 1 minuto. Vi sus ojos cerrados, sus pequeños labios apretados, su piel todavía manchada de sangre, pero su corazón latía fuerte como si intentara decirme, «Mamá, estoy aquí». Susurré, «Lily, eres mía, te protegeré, a toda costa». Pero unos segundos después, la puerta se abrió de golpe. Julia entró con 2 hombres desconocidos. Uno llevaba un papel, el otro una toalla blanca. Abracé a mi hijo con fuerza y grité, «No, por favor, se lo ruego. Déjenmelo, no necesito nada, solo a él». No dijeron nada. Me arrebataron al bebé, rápido y brutalmente como ladrones. Él lloró. Yo también lloré. Grité hasta que me quedé sin voz. Me revolví como un animal arrancado de su cría, pero nadie respondió. El llanto de Lily se desvaneció. La puerta se cerró de golpe y me desmayé. Cuando desperté, estaba sola en la cama de hierro. Leí. Sangre seguía manchando el suelo. Mi vientre estaba vacío. Mi pecho dolía como si me lo hubieran cortado. Doña Teresa entró. En la mano tenía un papel. «Murió», dijo, con la voz como si anunciara la pérdida de una mercancía. No, lo superó.
Deberías olvidarlo. No respondí, solo la miré fijamente, porque sabía que estaba mintiendo. Había oído el llanto de mi hijo. Lo había visto patear, sonrosado, sano. Nadie podía convencerme de que Lily había muerto. Mi hijo seguía vivo, en algún lugar de ahí fuera. Y a partir de ese momento, supe que no podía morir. No podía rendirme. No podía dejar que mi historia terminara aquí. Ya no era una víctima. Era una madre que había perdido a su hijo y lo encontraría a cualquier precio. No recuerdo cuánto tiempo lloré después de que me robaron a Lily, pero recuerdo muy bien el momento en que dejé de llorar. No vino de la resignación, sino de una clara decisión. No volvería a llorar. Encontraría a mi hijo, pero primero tenía que salir de este lugar. Empecé a observar todo de nuevo. ¿A qué hora entraba Julia en la habitación? El camino del camión de la comida, el ritmo de las patrullas de los guardias, qué puertas hacían ruido y cuáles no. Todo como si estuviera reviviendo la fuga anterior con Lucía, pero esta vez tenía más que perder. No solo corría por mí, corría para encontrar a mi hija. Fui a ver a Lucía. Ella me miró por un largo rato. No estás lo suficientemente fuerte, dijo. Tu cuerpo aún no está curado. Pero mi voluntad sí. Empezamos a prepararnos, silenciosamente en secreto. Lucía tenía algunos planes viejos y algunas conexiones que yo nunca había conocido. No pregunté mucho. En el infierno, saber poco a veces es vivir más tiempo. La primera fuga tuvo lugar después de una ceremonia religiosa que se celebró en el centro. En ese momento, los invitados, los guardias y el personal estaban dispersos. Lucía y yo nos colamos por las alas de la casa, acercándonos a la zona del antiguo establo, donde una valla era más baja de lo normal, cerca del bosque. Casi habíamos logrado salir. Podía oler la tierra de la libertad, el olor a pino de una noche fría, y también mi corazón que quería estallar de esperanza, pero mi pie se enganchó en un alambre roto. Se produjo un pequeño ruido que nadie pareció notar. Pero a los pocos segundos, los focos nos apuntaron directamente. Sonaron las sirenas, sonaron los pasos, me arrastraron hacia atrás como a una bestia salvaje. A Lucía la golpearon en el acto. A mí me ataron las manos y me llevaron a la celda especial, que yo pensaba que era solo para los sin valor. No me golpearon de inmediato. Me dejaron allí, en la oscuridad, sin agua, sin comida, durante 3 días seguidos. Me dejaron allí, hambrienta hasta la alucinación. Me dejaron allí, con tanto miedo que estaba dispuesta a suplicar. Luego entraron. Esta vez, no solo estaba Julia. Estaban los 2 hombres que se habían llevado a Lily. Usaron culatas de pistolas, tuberías de metal y zapatos. No grité, no supliqué. Solo me quedé allí, permitiendo que la sangre y las lágrimas se mezclaran, para recordarme a mí misma, sigues viva, y mientras estés viva, tienes esperanza. No morí, aunque me quisieran casi así. Después de eso no me dejaron salir de la habitación en más de 2 meses. No me permitieron hablar con nadie, no vi la luz. No supe si Lucía estaba viva o no. Solo tuve una vez Rosa, que deslizó a escondidas un trozo de papel por la rendija de la puerta. Hay otra oportunidad, no te rindas. De esas palabras decidí. Lo intentaría de nuevo, una vez más, aunque me costara la vida. Al mes siguiente, una nueva chica llamada Marina fue llevada a mi habitación. Su rostro estaba lleno de cicatrices, sus ojos desorbitados. Había sido abusada solo 3 días después de llegar. La abracé en la primera noche, como Ana me había abrazado a mí, cuando sollozó preguntando, ¿podemos escapar? La miré directamente a los ojos. Sí. Empezamos a rehacer los planes desde cero. Esta vez fuimos más silenciosas, más cuidadosas y más audaces. Lucía volvió una semana después con un brazo enyesado.
No pregunté qué había pasado, solo la abracé. Asintió. ¿Estás lista? Estábamos listas. La puerta se abrió una noche de principios de verano, gracias a un pequeño descuido en el horario de guardia, que Rosa nos había ayudado a organizar. No habló mucho, solo me metió en la mano una llave y un sobre fino. Dentro está el mapa y algo de dinero. Hay un autobús en el pueblo al lado del bosque. Vete. Asentí. No lloré. Solo susurré, gracias, por Lili. Escapamos Lucía, Marina y yo por un túnel de agua. Mi cuerpo aún dolía. Cada paso era un gemido en mi pecho, pero no me detuve. No miré atrás, solo corrí. La oscuridad era densa. Las raíces de los árboles me arañaban las manos. Las piedras me cortaban los pies, pero mi corazón ardía como una llama en medio de la noche. Salimos del bosque antes del amanecer. El cielo era gris azulado, el olor a tierra húmeda, como un saludo del mundo libre. Nos arrastramos hasta la carretera principal, donde una pequeña estación de autobuses se encontraba solitaria bajo los árboles. Una mujer de mediana edad, con la que Rosa se había puesto en contacto de antemano, conducía la camioneta. No nos preguntó quiénes éramos, solo abrió la puerta y dijo, «Entrad». No recuerdo lo largo que fue el camino desde el bosque hasta la ciudad. Solo recuerdo a Marina agarrándome la mano con fuerza. Lucía se durmió en mi hombro, por primera vez sin soñar con pesadillas. Había escapado. Estaba viva. No había encontrado a mi hijo, pero había escapado del infierno. Y desde aquí era la casa al revés. Llegamos a Madrid en una noche de principios de verano. La ciudad no me preguntó mi nombre, y yo no tenía un nombre real que decir. 3 hijas que sobrevivieron a la oscuridad, Lucía, Marina y yo, compartimos un pequeño ático en lavapiés, donde la lluvia goteaba del tejado y las ratas corrían durante el día. Pero nadie volvió a tocar mi cuerpo. Nadie me obligó a sonreír cuando no quería. Hice cualquier cosa. Lavar los platos para un bar de tapas, limpiar las escaleras de un viejo edificio de apartamentos, recoger basura en el mercado. Lucía consiguió un trabajo de albañil. Marina trabajaba en una fábrica de montaje. No teníamos documentos ni nombres reales, solo ojos que siempre estaban abiertos, temiendo que una inesperada llamada a la puerta nos lo arrebatara todo. Ya no buscaba a mi hijo a la antigua usanza. No repartí folletos. No pregunté a todo el mundo, pero cada niño que veía en la calle era Lili en mis ojos. Todavía recuerdo el rostro sonrosado de mi hijo, el llanto vibrante en aquella lamentable habitación esa noche. Nadie pudo convencerme de que el niño había muerto, y luego conocí a Jacobo, el primer hombre de mi vida que no me hizo querer huir. Era carpintero, tenía un pequeño taller, vivía en silencio, era amable y viudo. Cuando fui a pedirle que limpiara el taller, no me preguntó de dónde venía. Solo dijo, «Puedes empezar mañana por la mañana. Necesito a alguien honesto más que un historial». En ese taller lleno de polvo y olor a barniz, me hice humana. Así de simple. Aprendí a serrar madera, a cepillar mesas, a escuchar el sonido del cincel sobre las vetas del roble. Dormía bien por primera vez en muchos años. Jacobo no me tocó, pero siempre dejaba un poco de sopa caliente preparada. Y esa noche, cuando soñé con Lili y me desperté sobresaltada y llorando, no preguntó nada. Solo se sentó en el suelo junto a mi cama, me cogió de la mano y se quedó allí hasta la mañana. Nunca nos casamos, pero cuando tuve un hijo, lo llamamos Iván, un nombre corto y fuerte, como el punto final de un pasado doloroso. Iván creció en un pequeño apartamento, pero lleno de risas. Tenía mis ojos, la sonrisa de Jacobo y una mente brillante como la luz del sol después de la lluvia. Nunca supo quién era su madre. Solo le dije, «Perdí algo importante, y tú eres el regalo que la vida me devolvió».
Jacobo murió de un derrame cerebral cuando Iván estaba en segundo año de universidad. Lloré en silencio, pero en mi corazón supe, al menos había tenido una familia, había amado, había sido amada, había sido madre. En los años siguientes, Iván se mudó, se hizo ingeniero y tenía un trabajo estable. Todos los fines de semana me visitaba. Un día me dijo: «Mamá, estoy saliendo con una chica maravillosa, se llama Lili». Me quedé aturdida. Ese nombre era como una cuchilla que atravesaba la cicatriz cicatrizada. Lili, ella. ¿Quiénes son sus padres? Si quieres saber, sonrió Iván, puedo invitarla a cenar. Asentí, con el corazón en un revoltijo. Hay mucha gente con el mismo nombre, me dije a mí misma. ¿Mi Lili estaría viva? Pero estaba equivocada. 3 semanas después, un hombre llamó a mi puerta. Educado, de porte tranquilo, se presentó como Rodrigo Díaz, un abogado de una organización que investiga la trata de personas. Siento venir sin avisar, señora Isabel Martín, pero traigo una verdad que creo necesita saber. Me senté, abrió su maletín, sacó un expediente, una foto. Su hija, la bebé que le quitaron de las manos la noche del 2 de junio de 1971, sigue viva. Hemos rastreado los documentos falsos, la información de nacimiento modificada y hemos comparado el ADN de una muestra genética en el Banco de Datos Internacional. No podía respirar. Mis ojos se nublaron al ver la foto de la joven que sonreía, junto a un hombre. «Esta es Lili Fernández», respondió. «Su nombre actual, su hija». Extendí mi mano temblorosa para tocar la cara en el papel, y entonces vi lo que me congeló por completo. Junto a Lili estaba Iván, mi hija, y mi hijo, enamorados. Negué con la cabeza, tratando de no creerlo, pero cada detalle, cada dato, cada pista encajaba. Lili había sido vendida a una familia adinerada, criada en una mansión de Segovia, sin saber que había nacido en el infierno. «No», exclamé, «no puede ser. No puedo dejar que ellos vivan así». El señor Rodrigo me puso la mano en la mano. «Lo sé, pero ahora solo tú puedes decir la verdad». Me desplomé en la silla, sintiendo que la tierra se agrietaba bajo mis pies. No había palabras para expresar ese sentimiento. No era solo conmoción, era horror, era culpa hasta los huesos, era el destino retorciendo todo en la máxima tragedia. Había vivido toda mi vida para encontrar a mi hija, y al final, cuando la encontré, yo era quien tenía que romper el pequeño y feliz mundo que tenía. Había pensado que había soportado los golpes más brutales de mi vida, pero nada, ni la tortura, ni el hambre, ni esas noches de desesperación podía compararse con el momento en que tuve que decirles a mis hijos que eran hermanos. Había soñado con el día en que volvería a abrazar a mi hija, pero no de esta manera. No para arrebatarle su felicidad, para truncar su vida con una verdad imperdonable. Me quedé toda la noche, esperando a que Iván regresara. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que el silencio lo mata todo. Ya había estado en silencio durante demasiado tiempo. Cuando Iván abrió la puerta, sus ojos brillaban. «Mamá, tengo buenas noticias. Lili ha aceptado mi propuesta. Nosotros...» Lloré. No lloré de emoción, sino porque mi corazón parecía estallar en 1000 pedazos. «Iván, siéntate», susurré. «Necesitas saber la verdad». Se lo conté todo. Desde que mi madre murió, me vendieron, me encerraron, me torturaron, me quedé embarazada, tuve a Lili y luego la perdí. Le mostré la foto, el certificado de ADN, la prueba de Rodrigo. Iván se quedó en silencio. Nunca lo había visto así. Se le congeló todo el cuerpo, apretó los labios y sus ojos se abrieron como si no pudiera creerlo. «No, mamá, estás mintiendo. ¿Cómo es posible? Lili...»
Lily es tu hermana, dije ahogada. Ella es la hija que perdí y ahora tú eres su marido. La silla cayó al suelo. Iván se levantó y retrocedió como si yo fuera un monstruo. No, esto es una broma macabra, ¿verdad? Grité. No hay nadie macabro aquí más que aquellos que se la robaron a su madre. Iván golpeó la pared. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La amo, yo. ¿Cómo puedo? Lo abracé, pero me apartó. Necesito salir, necesito respirar. Y se fue. Me desplomé en el suelo como si mi propia alma hubiera sido aplastada. Lo había arruinado todo, pero no tuve elección. A la mañana siguiente, Lily vino. La recibí en silencio. Vi a mi hija, adulta, guapa, amable, y mi corazón se apretó a cada latido. Ella sonrió, extendió la mano. Señora Isabel, ¿está Iván en...? Le cogí la mano. Lily, siéntate. Necesito contarte algo. Parecía confusa, pero entonces escuchó. Cuando conté sobre el campamento de menores, la noche del parto, doña Teresa, la sangre, el primer llanto, vi cómo sus ojos se iban vaciando lentamente de luz hasta que le mostré la prueba de ADN, confirmando su identidad. Ella exclamó, «No, estás mintiendo, no es posible, yo no soy...». Le cogí la mano para que viera la cicatriz que había estado ocultando durante décadas. La puntada después de dar a luz a Lily y el trozo de tela blanca en el que alguna vez bordé la palabra Lily en hilo rojo. Tembló. Susurré, «Hija, soy yo». Y se desplomó en la silla, llorando como una niña. «No es posible, no es posible. Iván es mi marido, estoy embarazada». Esa frase fue como un rayo en el cielo. Me quedé petrificada. Ella estaba embarazada. Lily, embarazada del hijo de la relación inconsciente de dos hermanos. Gritó, «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué nos permitiste amarnos, casarnos? Y ahora...». No pude decir nada. Solo me senté allí, con las manos entrelazadas hasta sangrar. Esa noche, mi casa se convirtió en ruinas. Mis dos hijos, uno se marchó. El otro se sentó en una esquina, llorando hasta el hipo. Unos días después, Iván y Lily decidieron poner fin al matrimonio. No pudieron continuar. Nadie culpó a nadie. Solo quedó el vacío que no se podía llenar. Pero en medio de las cenizas sucedió algo inesperado. Rodrigo regresó. «Señora Isabel», dijo, «tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, para que nadie más tenga que pasar por el infierno que usted pasó». Y luego, Rodrigo, Iván, Lily, Lucía y Marina empezamos a abrir los expedientes de antaño, rastreando a los que estaban detrás del tráfico de personas, los que gestionaban el centro de detención de mujeres, quien vendió a Lily, quien pagó. La red no estaba muerta, solo estaba escondida. Empezamos a levantar cada piedra, cada nombre, cada documento falso, y me di cuenta, la verdad, por aterradora que sea, tiene que vivir. No para destruir, sino para sanar. Cada mañana me despertaba y me decía, esto no es una pesadilla, esta es la realidad, y tenemos que seguir adelante. Iván y Lily se mudaron, viviendo en dos extremos de la ciudad. Ya no eran marido y mujer, y no podían ser hermanos de verdad. Estaban entre dos mundos, incompletos en ninguno de ellos. A pesar del rompimiento, ambos siguieron buscando la verdad juntos. Rodrigo, con décadas de experiencia en la investigación de la trata de personas, reabrió el caso con los documentos que habíamos recopilado durante muchos años. Lucía recordó exactamente cada nombre, cada rostro que apareció en el campamento. Marina encontró el cuaderno de una víctima desaparecida, donde estaban escritos muchos domicilios y transacciones. Yo proporcioné testimonios,
fotos y pruebas vitales que había llevado conmigo durante décadas. Cada pedazo de mi memoria, por roto que estuviera, ahora tenía valor. El primer nombre que apareció fue Antonio Fernández, el hombre que me desgarró de mi propio cuerpo y dejó atrás a Lili. Había muerto hacía muchos años, pero Santiago Fernández, su hijo, seguía vivo y continuaba la carrera de su padre, ocultándola bajo la apariencia de un exitoso empresario y político. Dirigía un sistema clandestino internacional, tráfico de mujeres del campo, bebés, de centros de salud, falsificación de certificados de nacimiento, venta al extranjero o a familias ricas del país. La red estaba conectada con jueces, policías, médicos, pedagogos. Todas las lagunas del poder fueron sobornadas. Rodrigo enfatizó: este ya no es un caso individual. Es un crimen sistémico. Si lo exponemos, será un shock nacional. Iván utilizó todas sus conexiones de su época como ingeniero para contactar con la prensa, la política y la ley. Lili, aunque exhausta, decidió quedarse con el bebé, como una forma de resistencia, una afirmación: no voy a permitir que el pasado siga arruinando el futuro. Colaboramos como un equipo. Y, exactamente un año después del día en que Rodrigo llamó a mi puerta, presentamos una petición formal. Solicitamos que se reabrieran los archivos del sistema de menores administrado por doña Teresa, con pruebas que lo vinculaban a la familia Fernández. Nadie esperaba que tras unas semanas de silencio nos siguieran. Una noche, Lucía descubrió una pequeña cámara adjunta a la nevera. Una semana después, le cortaron los frenos al coche de Iván. Por suerte, lo descubrió antes de salir del garaje. Un día, Marina fue atacada en su camino al trabajo, sin robo, sin amenazas, solo un mensaje silencioso: si sabes lo que te conviene, vete. Sabíamos, Santiago sabía que nos estábamos acercando. Cogí la mano de Lili y sentí sus manos heladas. ¿No tienes miedo?, pregunté. Ella sonrió secamente. Perdí a mi marido, perdí la fe, perdí mi identidad. Ahora, si pierdo más, ya no tengo nada que temer. 3 meses después, los medios explotaron. Un periodista con el que Iván había trabajado hizo públicos documentos internos, certificados de nacimiento falsos, fotos de niños robados, testimonios de supervivientes y pruebas de transacciones financieras entre Santiago y organizaciones benéficas encubiertas. El gobierno se vio obligado a iniciar una investigación especial. Fuimos convocados como testigos. De pie ante el tribunal, conté la historia, cada detalle, sin adornos, sin tapujos. Lili estaba sentada en la primera fila, con el vientre abultado, con una cara pálida, pero con los ojos tan duros como una piedra. Vi a la niña que había perdido crecer y ser más fuerte que yo hacía años. Santiago fue arrestado. La prensa le llamó el heredero del matadero humano. Pero en la misma semana en que fue arrestado, Lili se desplomó en el baño de la corte. El bebé no lo soportó. Me quedé fuera de la sala de emergencias, con las manos manchadas de sangre de mi hija y mi corazón como si estuviera vacío. Lloré en silencio. Solo susurré: lo siento, todo es culpa mía. El médico dijo que se debía al estrés, a la presión psicológica prolongada, a la obsesión implacable. Lili no dijo nada cuando se despertó. Solo se tocó el vientre vacío y luego miró hacia otro lado. Iván vino después. Se sentó al final de la cama. No se tocaron, no dijeron nada, se habían amado y luego se convirtieron en hermanos. Ahora se convirtieron en 2 personas que habían sobrevivido a la tormenta que nadie más podía entender. No sé si alguna vez se recuperarán. Solo sé, ganamos. Pero el precio fue una vida que nunca llegó a tener nombre. Ya no espero que mis hijos vuelvan a ser los mismos. Después de que Lili perdiera a su hijo, ya no era la Lili que vi sonreír en la foto que Rodrigo me mostró por primera vez.
Tampoco era la joven esposa que alguna vez llamó a mi hijo el amor de su vida. Se quedó en silencio, retraída. Cada vez que le preguntaba, ¿estás bien?, solo asentía suavemente con los ojos vacíos como si no hubiera lugar para las emociones. Iván solía visitarla, ya no como marido, no podía ser un hermano, se sentaban juntos como dos supervivientes de un gran accidente, sin saber cómo llamarse, pero comprendiendo demasiado bien el dolor del otro. Alguna vez temí el día en que se enfrentaran. Ahora entiendo, afrontarlo es parte de la curación, no olvidando, sino viviendo juntos aunque sepa lo que pasó. Y entonces, una tarde de primavera, Lili dijo, «Quiero hacer algo, por los niños como yo». La miré con el corazón palpitante. Estaba volviendo, no para sonreír, sino para luchar. A la semana siguiente, Lili, Iván, Lucía, Marina y yo, junto con Rodrigo, nos sentamos alrededor de una vieja mesa en el antiguo taller de Jacobo. Decidimos establecer una organización sin ánimo de lucro que apoyara a las mujeres traficadas, a los niños maltratados y a los supervivientes necesitados de reintegración social. Lo llamamos Fundación Ana Lucía Lili, un nombre en memoria de las 3 hijas, que representan las 3 etapas de la supervivencia. Ana, mi primera amiga, que murió en el intento de fuga. Lucía, mi compañera en la oscuridad, que me ayudó a llegar a la luz. Lili, mi luz, que me fue arrebatada, pero se levantó. Empezamos casi sin nada, una pequeña habitación temporal, algunas mesas y sillas viejas, 3 carteles pegados con cinta adhesiva. Pero poco a poco las mujeres fueron apareciendo. Una que había sido engañada para ir a Italia, una chica que huyó de un burdel en Alicante, una madre que buscaba a su hijo desaparecido desde 1992. Llegaron no porque creyeran que éramos poderosos, sino porque habíamos estado allí. Éramos ellas. Lili no hablaba mucho, pero se quedaba en el centro todos los días, preparando comidas, escuchando, sosteniendo las manos. Solo eso, y para muchos, eso fue un milagro. Yo también empecé a contar mi historia por primera vez en público. Ya no me escondía detrás de nadie. Ya no me escondía en mis recuerdos. De pie sobre un tablado de madera sin pulir, hablé de la habitación donde nació Lili, sobre el pañuelo que bordé con su nombre, sobre el primer llanto y el vacío que siguió durante 30 años. Ya no tenía miedo, ya no me avergonzaba, solo quedaba la verdad. Y entonces, algo extraño sucedió. La gente no se dio la vuelta, se pusieron de pie, siguieron contando. Cada historia fue como quitarle una piedra al pecho colectivo. Empezamos a rescatar a los supervivientes, pero también a nosotros mismos. Iván volvió a trabajar como ingeniero, pero los fines de semana ayudaba a mantener el centro, enseñando a los niños a arreglar bicicletas, a instalar lámparas de mesa y a instalar viejas impresoras. Cada vez que lo miro, ya no veo a un niño nacido de la desgracia. Veo a un hombre que sabe cómo levantarse de la verdad. Lili sigue viviendo sola. No se relaciona con nadie nuevo, pero cultiva macetas de lirios blancos en el alféizar de la ventana. No pregunto, solo miro y entiendo. Hay dolores que nunca sanan, pero tampoco necesitan sanar para poder seguir viviendo. He dado un largo rodeo para volver al punto de partida. La gente suele decir que el tiempo cura todas las heridas. No estoy seguro de que eso sea cierto, pero sé que hay cicatrices. Si no vamos a mirarlas de frente, a tocarlas, a nombrarlas, entonces siempre serán heridas sangrantes en nuestra alma. Y por eso decidí regresar. No se lo dije a nadie, solo dejé una nota a Lili. Necesito un día para mí. Alquilé un coche y conduje sola. Una anciana de casi 80 años, sola, de camino a un lugar donde todos me aconsejaban que dejara descansar el pasado. No tenía intención de despertar el pasado, solo quería despedirme de la forma correcta.
El terreno donde solía estar el centro para chicas problemáticas es ahora un páramo. La maleza lo ha cubierto todo. Las paredes se inclinan. La puerta de hierro oxidada cuelga flojamente como una dentadura postiza. Caminé lentamente, cada paso con un bastón que emitía un toc, toc, como el latido de un corazón viejo resonando, en un cuerpo que alguna vez fue encerrado, golpeado, obligado al silencio. Recorrí cada habitación en ruinas. Aunque las paredes se habían derrumbado, el suelo estaba destrozado. Todavía recordaba claramente dónde solían haber llantos nocturnos, donde Ana me abrazó, donde Lucía dibujó un esquema de escape con carbón en la pared, donde yo me arrodillé, con sangre mezclada con líquido amniótico, dando a luz a Lili. Entre el dolor y el miedo, me detuve allí y saqué de mi bolsillo algo que siempre había conservado durante décadas. El pañuelo bordado con la palabra Lili. Alguna vez estuvo en mis manos, en la cama rota, la noche que se llevaron al bebé. Mi madre bordó mi nombre cuando tenía 3 años. Yo bordé el nombre de Lili cuando tenía 17. Un círculo de mujeres silenciadas. Puse el pañuelo sobre el ladrillo que quedaba intacto. Hacía viento suave. No llovía, no hacía sol. Era solo una mañana desnuda, tal como era. No lloré. Solo cerré los ojos y susurré: hija, no naciste en la oscuridad. Te encendí una luz desde el momento en que soltaste tu primer llanto. Luego abrí los ojos, me levanté, me di la vuelta, no porque tuviera miedo, sino porque había terminado. Esa noche, cuando llegué a casa, Lili estaba sentada en el sofá con 2 niñas pequeñas, las 2 niñas que acabábamos de acoger de un rescate en la frontera. Ella levantó la vista. Yo asentí suavemente. Ella entendió, sin preguntar. Después de la cena, Iván trajo una pequeña caja de madera. Mamá, dijo, Lili y yo pensamos que era hora de guardar todo. Todo lo que has vivido, contado, escrito, lo convertiré en un diario hablado, para que si algún día nadie se atreve a creer en los documentos, en el papeleo, la gente pueda escuchar tu propia voz. Sonreí. Miré a mis nietas, Emilia y Clara, que estaban pintando en el suelo. No conocían palabras como tortura, trata de personas, violencia. Solo conocían el azul del mar y los girasoles. Espero que solo conozcan la libertad. Me acerqué, me senté y abracé a los 2 niños. Su pelo olía a jabón. Su piel era suave como un cielo que nunca había sido cubierto por la oscuridad. Son la prueba viviente de que todo lo que he pasado no fue en vano. Y les susurré a ellas y a todos los que lean mi vida: recuerda esto. El silencio nunca es una opción. Nadie tiene derecho a robar tu voz. Nadie define quién eres ni dónde reside tu valor. Incluso si el mundo entero te dice que te calles, cuéntalo. Cuéntalo hasta que nadie tenga que vivir la vida que yo viví. Soy Isabel Martín. Fui vendida, golpeada. Me robaron a mi hija. Me llamaron indigna de vivir. Ahora soy una madre, una narradora, una superviviente, y les dejo la luz. No cuento esta historia para que nadie me tenga lástima. Tampoco es para evocar un dolor. Cuento la historia porque hay verdades que, si no se dicen, siguen creciendo en la oscuridad. Me quedé callada, por miedo, por vergüenza, por pensar que estaba sola. Pero me equivoqué. El silencio no salva a nadie. Solo protege al mal y asfixia a los que han sido lastimados. Si llevas una memoria dolorosa, un pasado en el que nadie quiere creer, por favor, no lo entierres para siempre. Puede que no estés listo para hablar, pero no olvides que la verdad puede perder su voz, pero nunca muere. Perdí mucho: familia, estatus, el hijo que nunca llegué a nombrar. Pero también recuperé lo más preciado: la libertad de hablar,
para contar, para convertir el dolor en acción. Si una chica como yo, que fue vendida, encerrada, que pensó que no valía la pena vivir, aún puede levantarse, tú también puedes. Cuenta, sal a la luz, porque cuando una persona habla se puede salvar una vida, pero cuando cientos de personas hablan, un sistema cae.